Ahí va. Ahí está, ahora sí. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta clase de psicología educacional. Es la primera de naturaleza virtual. Debería haber sido presencial, pero surgieron unas cuestiones que en balance nos convenía hacerla virtual antes que cancelar la clase. Y lo que vamos a ver en la clase de hoy va a ser la unidad número 3. Recapitulando un poco, la unidad número 1 la vieron con Katia al inicio de la cursada. Se decidió que esa unidad se incorporaba al nuevo programa intensivo. La unidad número 2 fue presentada por plataforma y unos videos cortitos, pero desarrollado de manera exhaustiva y más detallada en la única clase que hemos tenido presencial. Con eso entonces trabajamos hasta la unidad 2 inclusive, y lo que nos toca hoy es la unidad número 3. La unidad número 3 del programa que ahora voy a compartir para que se tenga conocimiento específico que trata sobre teorías del aprendizaje. Vamos a ver a Vygotsky, vamos a ver a Piaget, vamos a ver a Ausubel como tres miradas sobre cómo se aprende. Vamos a ver que Vygotsky desarrolla la teoría sociohistórica, haciendo hincapié y presentando el concepto de zona de desarrollo próximo y mediación. Por otra parte, Piaget habla de un enfoque constructivista, presentando los estadios de desarrollo y aprendizaje como un desequilibrio, y con Ausubel vamos a ver lo que es el aprendizaje significativo, ¿sí? Vamos a teorizar sobre los anclajes de nuevos conocimientos y el rol docente. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la lectura del texto de María Cristina Farconesi. El texto es el capítulo 2 de un libro y se llama Aprendizaje más allá de la multiplicidad de teorías, un sujeto único e irrepetible en su constitución subjetiva. Este texto presenta una lectura integradora de estas tres teorías del aprendizaje y subraya la complejidad del sujeto que aprende en contexto. ¿Bien? Esta es la unidad número 3. Esto que les estoy mostrando es parte del programa general y habíamos hablado off the record, antes de recordar que tenía que grabar la clase, que todos están teniendo inconvenientes para acceder al contenido, por ende, nadie de los que está aquí presentes ha leído el contenido, va a ser la primera aproximación. Espero que les sirva para orientar la lectura. Cuando termine esta clase voy a revisar cuál fue el error de la clase para que puedan acceder al contenido y puedan llegar a él, con un acercamiento previo, una socialización por parte de esta docente en esta clase. La clase va a quedar grabada, lo que están viendo en línea las chicas que están conectadas, va a ser copiada a través de un link que tienen acceso tanto ellas como las personas que no pudieron acceder. Cualquier duda o inconveniente o solicitud, las chicas que están conectadas obviamente pueden interrumpir en cualquier momento de la clase, porque la idea no es que, no es que sea un monólogo, sino una interacción, suplir un poco con la participación de ustedes el encuentro presencial que es tan cálido, que permite y propicia el diálogo o el intercambio, un poco que puedan hacerlo, ¿sí? Bueno, las chicas están silenciadas, no es obligación que lo estén, así que quien quiera, pueda y tenga alguna duda, es súper mega archi bienvenido, o alguna, algún aporte que quieran hacer. Lamento un montón que no hayan tenido acceso al material bibliográfico porque está re bueno que tengan ese material leído porque nos permite un poco más socializar, pero bueno, no pasa nada, fue un error mío de la plataforma, no sabemos de dónde viene, pero va a ser corregido. Cuando accedan a la lectura de esta señora, de María Cristina, van a ver que es un lenguaje bastante simple de entender, pero las teorías son un poco complejas, así que estoy muy contenta y ansiosa por explicarles de qué se tratan estas tres teorías, que en realidad son un poco más, pero el resto de los autores se acerca un poco a cada uno de ellos, así que a partir de estos tres autores, Vygotsky, Piaget y Ausubel, vamos a conocer los distintos posicionamientos de distintas teorías que les van a permitir a ustedes comprender un poco más, em, ahí está, comprender un poco más de qué se tratan estas nociones.
La idea, no les dije, es grabar estos primeros 40 minutos, que en realidad se nos fueron bastante más antes. Vamos a hacer un stop, nos conectamos en unos minutos más, o sea, después de que termina el primer video, dejamos 10 minutos de descanso, se preparan el café, lo renuevan, el mate, lo que sea, y volvemos a conectarnos a través del mismo link. Cuando retomamos, hacemos otros 40 minutos y lo mismo. Me llegó una notificación. Bueno, comenzamos entonces. Lo que voy a compartir es la pantalla de la clase, las diapositivas que estaban pensadas para la clase de hoy. Hasta es más cómodo por este medio, mira, poder, poder dictarlas con las filminas. Bien, acá tenemos entonces, acá estamos. Bueno, entiendo que ustedes están pudiendo ver esta diapositiva. No los veo. Bueno, entonces, como les decía, está mal redactado, ya arranqué mal, con el pie izquierdo, tropezando. Dice unidad 2, pero en realidad es la unidad 1. A ver, no. Bueno, perdón, estoy jugando con el diseño. La unidad 3, entonces, ya me dio es la unidad 3. Vamos a trabajar sobre Farconesi, aprendizaje. Más allá de la multiplicidad de teorías, un sujeto humano único e irrepetible en su constitución subjetiva. Es un texto extremadamente largo, pero que algo nos está sugiriendo. Estamos hablando de que hay un sujeto humano que viene a querer aprender, ¿no? Y nuestro estudiante que va a estar sentado frente a nosotros y que quiere aprender, nosotros debemos enseñarle, ¿no? Y lo que vamos a ver que hay un montón de gente que ha teorizado, escrito, explicado sobre esa persona sentada en ese banco intentando o buscando o no aprender. Ujú. Ahí vamos. El objetivo entonces de esta clase, tenemos tres objetivos generales, que por un lado es analizar los aportes de estas teorías, que ya adelantamos, en la unidad nos fueron chistando un poco, estas teorías de aprendizaje que son tradicionales, quienes se dedican a educación o hemos transitado por la psicología educacional, sí o sí tenemos que atravesar y conocer por lo menos los fundamentos teóricos básicos de estos autores y un poco más, pero estos nos pueden faltar y vamos a ver por qué. Comprender la crítica de Farconesi a la fragmentación teórica del sujeto. Dice, ojo, muchos teorizan sobre las personas, pero no es la idea fragmentarlo. Algo habíamos visto anteriormente de que las teorías psicológicas tienen que aportar algo, pero no sin advertir que no son un libro a seguir, ¿sí? No es algo normativo, es algo explicativo. Y esta autora vuelve a remarcar la importancia o la advertencia en realidad de no ponderar a ese sujeto como una construcción teórica, sino al revés. A este sujeto se lo puede pensar desde distintos lados. Y en tercer lugar, el objetivo de la clase es pensar al aprendizaje como un acto vincular, subjetivo y situado. Algo de esto nos habían advertido los autores de la clase pasada, tanto Bleichmar desde el lugar de alojamiento, de ver, de habilitar, como un otro, como un gran otro que conoce la cultura, que conoce algunas reglas del juego y lo transmite con cariño, con amor y con confianza de que el otro lo va a poder. Y también esto dicho sea de paso, refiere a un acto vincular y subjetivo. Y el aprendizaje como un acto situado lo vamos a ver bien concretamente en lo que Vaquero nos describía, ¿no? Como una actividad en donde el sujeto universal se convierte en un sujeto que busca aprender, con un contexto educativo que está atravesado por lógicas y por una cultura específica bastante particular y que no podemos dejar de tener en cuenta, ¿sí? Esta es la teoría sociohistórica, que además lo vamos a ver con Vygotsky. Lo vimos a través de Vaquero la clase pasada y hoy lo vamos a presentar a través de otro autor, pero que sigue en la misma línea, que es Vygotsky. Vaquero escribe un montón sobre el aprendizaje situado y se sitúa, valga la redundancia, dentro de la teoría sociohistórica, que Vygotsky también lo hace. En definitiva,
estos dos ponderan y le dan mucha importancia al contexto social. Bien, pensemos, Claudia, esta muchacha, Farconesi, es psicóloga, es docente y es especialista en formación docente. Integra miradas de la psicología, del psicoanálisis y de la educación. Fíjense cómo eh, de lo que nos advierte ella es algo que ya nos está informando desde su formación, ¿no? Pensar todas estos campos o estos ámbitos académicos y de formación y de acción que son distintos, pero se unen y esta muchacha, Marconesi, lo usa como caja de herramientas para pensar una misma situación desde distintos lados. Y lo que nos dice es, finalmente, es justamente que nos tenemos que posicionar como no usa estas palabras, pero sí como un centro de operación en donde se tiene en cuenta los distintos discursos, las distintas teorías, las distintas miradas, no para sesgar ni para exigir al sujeto, sino para integrarlos en un todo interrelacionado que nos va a servir como docentes a la hora de dictar o esperar algo de la situación. ¿Sí? Farconesi también interroga los discursos técnicos que buscan controlar el aprendizaje. En esta interrogación está la apertura y la capacidad de poder romper un poco con la exigencia técnica, si se quiere, ¿no? Este librito que le llamo yo, que se torna un poco normativo, que en vez de oficiar de una explicación que permita comprender la situación, empieza a ser un dogma o una exigencia para el encuadre. Esta autora lo que busca es poner en palabras y en advertencia que esto no puede pasar. Empezar a interrogar esos cursos técnicos eh, es una posibilidad para dejar de encontrar en ellos una exigencia o un control del aprendizaje para empezar a usarlos como una fuente de información práctica y útil para nuestro futuro rol docente. Bien, esta multiplicidad de teorías que hace mención al inicio del texto y de una en su título del capítulo 2 del libro, habla de que existen diversas teorías que explican el aprendizaje desde lógicas parciales. Vamos a presentar a estos autores que nuestra unidad presenta, la unidad 3 presenta, pero también vamos a mencionar otros más, que esta autora menciona otros más, y plasma también lo bueno, lo que aporta una teoría y el riesgo de, eh, de eludir o ignorar lo que no estaría aportando la complejidad o la complicación que sería agarrarnos de ese dato o de esa explicación como un dogma. El riesgo es convertir teorías en recetas que fragmentan al sujeto. Nuevamente, si no advertimos lo que está dejando por fuera esa teoría o cada una de esas teorías, estamos empezando a exigir al sujeto a ingresar en esa cajita, en esa etiqueta y en esa exigencia que aporta solamente una teoría de las tantas que existen del aprendizaje, de la psicología educacional, y empezamos a generar como un experimento escolar, ¿no? En vez de hacer una experiencia educativa, estamos exigiendo que 2 más 2 sea 4, que una clase con un docente que lo dicta dé como resultado un sujeto que aprende. Esto no pasa así, lo sabemos por experiencia personal, lo sabemos porque fuimos partícipes de situaciones que lo confirman y porque es algo casi evidente de que un sujeto no es la suma de teorías. Sí, muchas teorías pueden darnos versiones y explicaciones distintas sobre el mismo sujeto y sobre la misma situación. Entonces, si nos paramos desde la teoría y exigimos al sujeto cumplirlo, se pierde entonces la singularidad, la historia, el deseo y el vínculo. Son todas estas cuestiones que hacen al hecho educativo, al sujeto que pueda, quiera y logre aprender, depende de estas cosas, ¿no? De la singularidad, de la historia, el deseo y del vínculo, que muchas teorías explican solo una parte de eso, pero no todas.
Se nos está terminando el tiempo de la primera clase, así que fíjense que ahora lo que sigue en el próximo capítulo de esta clase es específicamente de cada uno de los autores. Así que vamos a terminar de grabar, voy a poner stop y en unos minutos nos encontramos en el mismo link para la segunda parte. ¿Les parece? Espero su respuesta.